Buenas noches. La lectura que nos reúne hoy es Los Reyes Desnudos, a Rafael Cauduro, de La ternura caníbal, de Enrique Serna. Hipnotizado por el ronroneo del motor y la monótona raya apuntada de la autopista, Claude puso la mente en blanco sin perder el control del volante. Podía conducir el BMW con el pensamiento en otra parte y, de hecho, algunas de sus mejores ideas musicales se le habían ocurrido en esos momentos de dulce abandono. Nadine venía hablando hasta por los codos de su novedosa técnica para oxidar planchas de hierro y de las piezas que le faltaba terminar para su próxima exposición. Pero se interrumpió al advertir el desinterés de Claude. Estás en las nubes. ¿Tanto te aburró? Perdón, mi amor. Venía pensando en otra cosa. Siempre fugas cuando hablo de mi obra. Tú, en cambio, exiges atención absoluta cuando me hablas de la tuya. No exageres, Nadine. Solo me distraje un segundo. Lo que pasa es que yo no te importo. Ni yo, ni nadie. ¿Crees que todos somos imbéciles, verdad? Nadine hizo una mueca de indignación. Te estás volviendo autista, Claude. Solo te miras el ombligo. Por Dios, Nadine, no me pongas nervioso cuando estoy manejando. ¿Quieres que nos estrellemos? Su llamado a la conducta le impuso silencio el resto del trayecto. Pero la atmósfera preñada de hostilidad resultó incluso más incómoda que sus reproches. Esto va mal, muy mal, pensó Claude. Llevaban 5 años juntos. Todo un récord para él, que en la juventud había sido un mujeriego inconquistable, con muchos amoríos insustanciales y breves. Cuando estaba de buenas, Nadine era encantada, juguetona, deliciosa y en algunos momentos de plena complicidad afectiva. Claude se felicitaba por haber sentado cabeza, pero las crecientes fricciones por motivos baladíes le sembraban dudas sobre su futuro como pareja. El tratamiento de estimulación ovárica que Nadine estaba siguiendo para embarazarse le había agriado el carácter. Quería un hijo antes de cumplir los 40. Y él también lo deseaba, ¿cómo no? Pero sin convertir ese anhelo en una obsesión destructiva. Jamás había cometido la indelicadeza de presionarla, pues la pobre ya estaba presionada de sobra por ser la parte infértil de la pareja. Al contrario, trataba de reconfortarla y eximirla de culpas después de cada fracaso. No te sientas obligada a concebir, mi amor. Yo te voy a seguir queriendo, aunque nunca podamos tener hijos propios. Pero, a decir verdad, la infertilidad no era su principal motivo de discordia. Cuando tomó la desviación a Boulevard Périphérique, silbando una tonadilla de moda para romper el hielo, Claude se vio forzado a reconocer que también él había contribuido a sabotear su matrimonio por no tomar en serio la vocación artística de Nadine. ¿Cómo tomarla en serio si a todas luces era un capricho de niña rica? Con una mezcla de culpa y nostalgia recordó la primera vez que la visitó en su taller cuando daba los últimos retoques a su pirámide de llantas coronada por un envase de insecticida. El engendro se titulaba Civilización. ¿Te gusta?, le preguntó Nadine con las mejillas tiznadas y gotas de sudor en la frente. Es increíble, dijo Claude en tono admirativo, y ella, con la ceguera de los enamorados, no pudo o no quiso advertir la ambivalencia de su comentario. Debí serle franco desde el principio, pensó, disminuyendo la velocidad para doblar a la izquierda en la Rue du Général d'Angle de Cory. Debí decirle que su montaña de llantas, como tantas baratijas del arte conceptual, era un aborto estético avalado por una teoría fraudulenta.
pero me disuadió el candor infantil de su sonrisa y sobre todo los senos indomables henchidos de promesas que se asomaban en pie de guerra por el escote de su overol. Desde entonces me condené a fingirle admiración, pero como soy un pésimo actor, se me nota el esfuerzo. No es la primera vez que le muestro fastidio cuando me habla de su trabajo. Tantos bostezos y distracciones deben resultarle más hirientes que una crítica frontal. Y a este paso acabaremos tirándonos jarrones a la cabeza. Vivían en la Rue Agrippa d'Avignon, una de las calles de Marais que desembocaba en el Sena. Era un precioso y amplio departamento con decoración minimalista, lleno de plantas, pinturas abstractas y objetos de arte polinesio que les habían regalado los padres de Claude. Entre sus vecinos figuraban la diva italiana Claudia Cardinale, que sacaba a pasear a su perro todas las tardes, y varios políticos refinados de gusto exquisito. En fin, huraña y dolida, Nadine le dio la espalda en el estrecho elevador y se concentró en los botones del tablero. Claude prefirió no intentar una reconciliación hasta que se le hubiera pasado el coraje. Puso a calentar el té en el microondas y después de escuchar los recados de la contestadora, se encerró en su estudio a escuchar las pistas de sonido que había grabado el viernes anterior. Era el ruido de un taladro, el motor de una lancha, el estruendo de un convoy del metro entrando a la estación, campanas de iglesia, llamando a misa, sirenas de ambulancia. Con esos elementos y algunos acordes de sintetizador, había empezado a componer una sinfonía de la cotidianidad urbana, en la que trataría de abolir el determinismo del compositor para lograr un resultado imprevisible, un paisaje sonoro regido por las leyes del azar objetivo. Recostado en el sofá mientras oía las pistas con audífonos, pensó en su error, que fue haberse enamorado de una mujer sofisticada con pretensiones artísticas. ¿Era tan necesario que la hembra con la que uno quería meterse a la cama tuviera un alto nivel cultural? No, por supuesto. Sin admiración mutua, no había convivencia posible. Cierto, pero él hubiera sido capaz de admirar, por ejemplo, la destreza de una dentista o el sentido práctico de una contadora, aunque ambas profesiones fueran muy ajenas a su sensibilidad. Lo que no podía admirar, so pena de traicionarse a sí mismo, era la necia conjura de los filisteos que había profanado el templo sagrado del arte. Y Nadine, por desgracia, se había subido a ese tren, montada en el furgón de cola. Todo lo que pergeñaba con sus adorables manitas era falso, contrahecho, viciado de origen por una inocultable falta de talento. La mayor prueba de su nulidad era que nadie compraba sus objetos de arte, por llamarlos de alguna manera, y se quedaban arrumbados en una bodega bajo una espesa capa de telarañas y polvo. De hecho, Nadine tenía que desembolsar fuertes cantidades para exponer sus adefesios en galerías de medio pelo. Nunca podría respetarla como artista, pero el afecto y la sensualidad lo espoleaban con más fuerza que las reservas del intelecto, y en ese momento la deseaba con apremio. No era para menos. Llevaba 2 días sin coger y ya tenía un motín de hormigas en el escroto. Haciendo a un lado el rigor estético, se levantó a buscarla. Echada en la cama, Nadine navegaba en internet con la computadora portátil en el abdomen. Maldito artefacto. Nunca me deja acariciarla, pensó Claude. Es peor que un cinturón de castidad. Solo llevaba encima una camiseta y al contemplar sus piernas largas, firmes, entreabiertas con alevosía, se arrepintió de haberla denigrado con el pensamiento. Mentira,
Jamás podría cambiarla por otra mujer. La deseaba con un hambre selectiva que solo podía sacar con ella. Sigiloso como un gato, se recostó a su lado y le rozó con la yema del índice los vellos rubios de la nuca. En otras circunstancias, ese juego erótico la hubiera excitado. Pero como aún estaba enfurruñada, siguió absorta en la pantalla, los labios apretados y las mandíbulas tensas. Creo que ya es hora de hacer las paces, ¿no te parece, mi vida? Nadine apartó su mano con enfado, como si le hubiera picado un insecto. Muy cariñoso cuando tienes ganas de coger, pero eres incapaz de interesarte por mis cosas. Tú no me quieres, solo me utilizas. Por favor, mi vida, no le des tanta importancia a un pequeño incidente. No es uno. Van 1000 veces que me dejas hablando sola. En verdad, he sido muy insensible y te ruego que me perdones. Claude se tragó el orgullo en un intento desesperado por ablandarla. Dime lo que vas a hacer con tus instalaciones y te juro que ahora sí te voy a escuchar. Demasiado tarde. Perdiste la oportunidad de ser gentil conmigo y ahora estoy ocupada, ¿no lo ves? Desesperado, Claude quiso estrujarle un muslo, pero Nadine se irguió, poniendo la computadora como escudo. No seas cruel, mi cielo. Ya te pedí una disculpa. ¿Quieres que me ponga de rodillas? No hace falta. ¿Estás perdonado? Nadine sonrió con malicia. Pero esta noche duermes en el cuarto de las visitas para que aprendas a ponerme atención. Claude maldijo el orgullo de Nadine y esa noche, entre bufidos de cólera, se masturbó pensando en otras mujeres. Entre las brumas del sopor, fraguó el plan de buscar una aventura al día siguiente para cobrarse una justa venganza. Oportunidades no le faltaban. Montones de chicas guapas querían acostarse con un músico importante de la escena vanguardista. De hecho, en el Facebook le llovían insinuaciones que ignoraba por fidelidad a Nadine, pero al amanecer con el enojo disipado por el primer café de la mañana, decidió ceder un poco para restaurar la concordia. Sería estúpido enredarse con una putilla que solo quería acostarse con su currículum. Mientras Nadine estuviera sometida al tratamiento hormonal, no debía entrar en la espiral de agresiones a la que ella intentaba llevarlo, sino esforzarse por restañar en lo posible las heridas de su ego. Paciencia y abnegación. No le quedaba otra alternativa, porque de veras la amaba. En la sala de grabación de Saint-Denis, donde trabajaba todas las mañanas, mezcló sus pistas de sonido con una euforia creativa templada por el rigor, concentrado con tal intensidad en la música que ni siquiera sintió el paso del tiempo. A la 1:30 de la tarde volvió a casa con un ramo de tulipanes amarillos. Como siempre, Nadine estaba embebida en su ordenador portátil. Se había puesto medias caladas y un vestido de lana pegado al cuerpo que acentuaba las ondulaciones de su talle. Mira lo que te traje, mi amor. La besó en la boca y le tendió el ramo de tulipanes, pero Nadine todavía le guardaba rencor y ni siquiera se dignó a recibirlo. Me gustan más los tulipanes azules. Ponlos en un florero y échale una aspirina al agua. Pese al frío recibimiento en el almuerzo, Claude se empeñó a restaurar la confianza perdida. Se me ocurre una idea, mi amor. ¿Por qué no vienes conmigo a la gira de conciertos por Estados Unidos? Dura 3 semanas y no me gusta separarme de ti tanto tiempo. El Ministerio de Cultura solo paga un boleto, pero yo te quiero invitar de mi bolsa. Imposible. Voy muy atrasada con las piezas de la exposición y no puedo perder tanto tiempo. Claude disimuló su enojo lo mejor que pudo y el resto de la comida hablaron sobre la situación política del país, carestía, recortes presupuestales en educación, violencia en los suburbios proletarios, retórica xenofóbica de los políticos derechistas. Terminando el almuerzo,
En la paz del estudio, Claude se sirvió una copa de Armagnac para sopesar el desaire. Estaba seguro de que Nadine envidiaba su prestigio, cosa inevitable en una pareja de artistas con un mérito tan dispar, y por eso se negaba a competir y a compartir sus momentos de gloria. En vez de alegrarse por estar casada con uno de los músicos experimentales más reconocidos de Francia, sus éxitos le sacaban ronchas. Tampoco había querido acompañarlo a recoger el premio de música electroacústica Borghese, el galardón más importante de su especialidad. Una oportuna diarrea la salvó de ese trago amargo cuando ya tenían las maletas hechas. Lo que Nadine necesitaba para ser feliz era casarse con un mediocre para no sufrir con el demonio de las comparaciones. Claro, como la pobre tenía vedada el acceso al Centro Pompidou y a todas las galerías importantes, no podía soportar que la obra de su marido se divulgara a escala internacional. Era difícil convivir con alguien que abrigaba tantos rencores mezquinos y, sin embargo, Claude descartó por completo la posibilidad del divorcio. Lo que Nadine necesitaba era un apoyo psicológico discreto. Debía ayudarla a superar esa baja pasión, sin dejar traslucir que la habría descubierto, y oponer un comportamiento maduro a su conducta por él. Si lograba relativizar el éxito y el fracaso, quizá pudiera enternecerla y limar asperezas. La empatía obraba milagros y ante esa exhibición de calidad humana quizá ella le perdonara la superioridad artística. De lo contrario, los dos iban a pagarlo con sangre. Y a los 45 años, después de tantos amoríos superficiales que le habían dejado el alma reseca, Claude ya no quería tener que empezar de cero con otra mujer. No, señor. Para bien o para mal, Nadine era su apuesta más seria, la compañera con la que deseaba envejecer, y los celos profesionales no iban a malograr su felicidad. Después de ver en el estudio un documental de la BBC sobre la vida de John Cage, el músico de vanguardia que más admiraba y de quien se consideraba un humilde discípulo, Claude se metió a la cama resignado a otra noche de ayuno sexual. Como Nadine había mantenido su actitud indiferente y hosca, no tuvo el valor de tomar la iniciativa, pero cuando iba a apagar la lámpara del buró, ella lo sorprendió echándosele encima con la autoridad de una generala. Te has portado muy mal conmigo, dijo, pero tenemos que hacer la tarea para ser papás. Y aunque Claude se sintió desvalorizado como amante, reducido a la categoría de vil instrumento, respondió con pasión a la lujuria utilitaria y genética de Nadine. Ojalá se embarace, pensó, apretando su grupa con el gozo de un desterrado que vuelve a la patria. Cuando una criatura llene tu vida, dejarás por fin de competir conmigo. ¿Verdad, bombón, que solo necesitas eso para ser una niña buena? Por la mañana, antes de salir al laboratorio de audio, Claude se introdujo a hurtadillas en la cocina y colocó su diminuta grabadora en un anaquel de la despensa tras unas latas de atún. Para complementar su collage sinfónico necesitaba un interludio intimista en el que los ruidos del hogar interpolados con percusiones electrónicas provocaran una dilatación del espectro acústico. Había grabado ya el tic-tac del reloj despertador, el agua de la ducha, el rechinido de las puertas, los rieles del closet, la catarata del excusado, y ahora quería registrar los ruidos hechos en una cocina durante las faenas diarias. Pero como el carácter aleatorio del experimento era muy importante, no quiso poner sobre aviso a Cady, la sirvienta senegalesa que venía a limpiar la casa 3 veces por semana. Debía hacer su trabajo con absoluta espontaneidad para generar una secuencia de ruidos que más tarde en el laboratorio le permitiría desentrañar no tanto la música recóndita del hogar, sino el espesor
del silencio que la cobijaba. Trabajó todo el día con tesón infatigable, ilusionado con la idea de revolucionar la orquestación microtonal y los cánones rítmicos de la noise music. Noise music. Era una gran aventura descubrir paso a paso cómo Cristóbal Colón internándose por primera vez en las playas de América. El orden secreto que regía ese caos inarmónico. Eso, al encontrar lazos consanguíneos entre los ruidos artificiales y los naturales, entre el fragor de las máquinas y la música involuntaria de los seres vivos, se sintió como un demiurgo en el primer día de la creación. Oh, felicidad, cuántas satisfacciones entrañaba ese oficio incomprendido por el vulgo, ese sacerdocio que transmutaba el ruido en epifanía matemática. Almorzó una pizza en un restaurante de Saint-Denis, siguió trabajando por la tarde con el auxilio de Jean-Marie, un joven ingeniero de sonido con quien se entendía sin palabras, y no regresó a casa hasta el anochecer, cansado, pero satisfecho de la fecunda jornada. La casa estaba limpia como un espejo, con un agradable olor a desinfectante de lavanda. Sobre el desayunador, Nadine había dejado una nota avisando que se quedaría a trabajar en el taller hasta las 9. Ávido por conocer los resultados del experimento, Claude sacó la grabadora en miniatura de su escondite y puso el rewind para escuchar la cinta desde el principio. Llave abriendo la cerradura de la puerta, frufru de faldas, la aspiradora succionando el polvo de la alfombra, tintineo de platos y vasos en la máquina de lavavajillas, al fondo el zumbido cansino del frigorífico. ¡Sublime! Todo tenía el indescriptible encanto de la belleza en bruto. Pero cuando ya llevaba una hora oyendo con embeleso el rastro sonoro de la actividad de Cady, interrumpieron en la grabación dos voces femeninas, la de Nadine, claramente identificable por su timbre agudo, y la de Ludmila, su amiga polaca, a quien, por lo visto, había invitado a comer. ¡Qué intromisión más inoportuna! Mientras calentaban el almuerzo, hablaron primero de los problemas económicos de Ludmila, casada con un biólogo desempleado a quien mantenía regañadientes, y de una nueva técnica de yoga que mejoraba el movimiento pélvico. Luego vinieron las previsibles quejas de Nadine por el egoísmo crónico de su marido. Claude vive en el limbo. Se fuga de la realidad para no escucharme. No sé cómo he podido aguantarlo tanto tiempo. Cuéntale también lo bueno de mí, pensó Claude, dolido. Dile cómo te hago llorar de placer en la cama. Pero el rencor de su mujer era mucho más profundo y tóxico de lo que había imaginado. Se cree Mozart y no sabe ni tocar el piano, dijo Nadine sarcástica. ¿Has oído sus composiciones? Pausa, la que Ludmila debió haber negado con la cabeza. No te has perdido mucho. Va por el mundo grabando ruidos, los mezcla todo como una licuadora y luego le añade pistas electrónicas como los DJ, pero con más pretensiones. Digamos que es un DJ vestido de frac. Todo es horriblemente monótono y lo peor es que cada sinfonía dura 2 o 3 horas. ¡Qué horror! ¿Y tienes que oírlas completas? No solo eso. Tengo que poner mi cara de hipócrita, decirle maravillas. Bravo, mi cielo, te quedó precioso. Porque si no le inflo el ego, se deprime semanas enteras y luego tiene problemas de erección. Claude apagó la grabadora de un manotazo apabullado por la ingratitud humana. Vaya, vaya. De modo que la envidia de Nadine había llegado a esos extremos de bajeza. Le tenía sin cuidado que una ignorante como ella descalificara su música, elogiada sin reservas por la crítica exigente, los musicólogos de renombre, las instituciones de alta cultura y las revistas especializadas. La mala fe de su esposa ofendida no podía borrar los grandes logros de su carrera. Pero de cualquier modo,
La decepción y el despecho le calaron hondo, tan hondo que sintió vértigo y tuvo un bajón de azúcar. Para contrarrestar la hipoglucemia, se sirvió una taza de helado. Triste pero cierto, había vivido 5 años con una desconocida. ¿Quién era Nadine? ¿Cómo pudo haberse entregado a una arpía de esa realea? ¿Y a qué estaban jugando ambos? ¿Era posible construir una pareja sólida, un amor duradero sobre la base del desprecio mutuo? Por supuesto que Nadine podía reprocharle lo mismo, pero cuando menos él había tenido la gentileza de no descalificarla en público mientras ella lo denostaba ante terceros. Si un jurado imparcial sopesara ambas conductas, ¿cuál sería más alevosa y ruin? Media hora después, cuando llegó Nadine, tuvo que hacer prodigios de histrionismo para darle un afable recibimiento. No quería tomar decisiones viscerales dictadas por el ardor. Ocultó la grabadora en el bolsillo de su bata y mientras Nadine se preparaba una omelette con champiñones en la cocina, la oyó hablar de sus dificultades para transportar a la Galería Malebranche las estructuras de hierro forjado que integraban su exposición. Paradojas del rencor. Ahora sí la escucho con atención malsana. Claude había visto ya ese conjunto de fierros retorcidos en una visita al taller de Nadine y pensaba que su mejor destino sería un depósito de chatarra. Pero en vez de cobrar una venganza inmediata con una opinión sincera y cruenta, le dio un consejo sensato. Yo en tu lugar aseguraría las piezas. Sería terrible que se maltrataran en el camino. En realidad, los golpes no podían estropear en nada esas porquerías. Pero Nadine aceptó la sugerencia con agrado. Tienes razón, no confío en la compañía de transportes. Voy a hablar con el gerente de la galería. Como la rabia lo inhibía sexualmente, Claude no pudo llevar la comedia al extremo de hacer el amor con Nadine, aunque ella se insinuó con coquetería y le dio la espalda en la cama pretextando una fuerte jaqueca y salió del paso. Al día siguiente llegó más temprano que de costumbre al laboratorio acústico de Saint-Denis y borró de la cinta la charla entre Nadine y Ludmila para que su ayudante Jean-Marie no la escuchara. La ropa sucia se lavaba en casa. Mientras menos testigos hubiera de su ignominia, mejor. Con el material restante, trabajó el resto del día con una disciplina maquinal, sin lograr una sola mezcla satisfactoria. Dudaba seriamente que su matrimonio con Nadine pudiera sobrevivir a ese ultraje. La música era la gran pasión de su vida, mayor incluso que la pasión por las mujeres. ¿Cómo tolerar a un amante que lo creía un charlatán? ¿Podría seguir conviviendo con una cabrona que le faltaba el respeto de esa manera? Necesitaba desahogarse o iba a reventar. A mediodía, urgido de un sostén afectivo, llamó por teléfono a Marie-Claire Cruzon, una de las admiradoras que lo asediaban en el Facebook. Y por la tarde, tras una buena tanda de whisky, se acostó con ella en su guardilla de estudiante, poseyéndola con ánimo vengativo. Le urgía sentir que era un dios para alguien, pero tenía herido el ego de artista, no el orgullo viril, y su dolor creció en vez de mitigarse. A pesar de la idolatría bobalicona que le profesaba la ingenua muchacha. De vuelta a casa, al volante del BMW, comprendió que necesitaba poner en su sitio a Nadine. ¿Pero cómo? ¿Revelándole lo que había escuchado y tachándola de envidiosa? Imposible. Se expondría a un ridículo mayor. La envidia era un pecado que dejaba indefensas a sus víctimas, pues nadie podía quejarse de ella sin parecer presumido o soberbio. Era mejor dejarla torturarse a solas y a la menor oportunidad ponerla frente a un espejo donde viera reflejada su fea catadura. Había optado por la cautelosa espera cuando sonó su teléfono celular. Era Martín, el ayudante de Jacques Thérault, el subdirector de actividades musicales del Ministerio de Cultura.
El señor Theroux está en el extranjero, pero me pidió que le diera una mala noticia. Su gira de conciertos por Estados Unidos tuvo que suspenderse por falta de presupuesto. Usted sabe que estas actividades se financian con el dinero de los dos gobiernos, pero el Fondo Americano para las Artes atraviesa un periodo difícil y retiró su patrocinio. Lo lamento de corazón, pero hemos tenido que dar marcha atrás. Hipócritas de mierda, pensó Claude, hundido en la desolación. Pero ni siquiera le daba la cara. El hijo de puta delegaba en su ayudante el trabajo sucio. Todos se estaban confabulando para pisotearlo. De vuelta en casa, no quiso hablar con Nadine sobre la cancelación de la gira para no alegrarla con su desgracia. Temió que la pérfida se lo contara a su amiguita polaca entre risas malévolas, añadiendo, por supuesto, que le habían cancelado la gira por la pobre calidad de su música. Desde el lavabo la vio desnudarse a hurtadillas, deplorando que estuviera tan buena. Marie Claire, por desgracia, no le llegaba ni a los talones. Pero no podía permitir que el instinto lo gobernara al punto de seguir deseando a su némesis, al diablo con los encantos de la señora. El afecto que había matado no podía resurgir sin una reparación de honor, y ahora solo tenía ganas de humillarla. Viéndola así, bella y triunfante, sospechó con las tripas revueltas que el móvil de su conducta no era la envidia, sino la soberbia. Se cree superior a mí. Ella es la artista valiosa, yo un pobre idiota. Lo que no puedo entender es por qué vive conmigo si le parezco un cretino. Soy un marido cumplidor en la cama, pero nada del otro mundo. Si quisiera podía tener mejores amantes. ¿Qué busca entonces de mí? ¿Subajar a un ser inferior? Al día siguiente, después de un breve sondeo con informantes confiables de la burocracia cultural, descubrió que el pretexto esgrimido por el ministerio para cancelar su gira era falso, o por lo menos una verdad a medias, porque las giras por la Unión Americana de otros músicos experimentales como Giselle Destouches, Gerard Lemaitre y Daniel Aubry no habían sido canceladas y de hecho les habían aumentado el número de conciertos. Theroux estaba cometiendo una colosal arbitrariedad. Para colmo, Daniel Aubry era un jovencito de 28 años sin una trayectoria que justificara ese trato privilegiado. ¿Sería amante de Theroux? Sin duda. Se rumoraba que le gustaban los negros, sobre todo si apestaban y tenían facha de pandilleros. ¿Qué mafia tan repugnante se había apoderado de la cultura? Y los criterios para evaluar el talento eran tan subjetivos, tan fáciles de adulterar, con un poco de mala fe, que un funcionario venal con intereses mezquinos podía relegar olímpicamente a los músicos de mayor valía para beneficiar a sus consentidos. Ese día ni siquiera tuvo suficiente presencia de ánimo para ir a trabajar al laboratorio acústico. Se dedicó a recorrer cafés, parques y librerías con una sensación de minusvalía, la voluntad atrofiada por un amargo despecho. En un kiosco de periódicos del Boulevard Saint-Michel compró el diario Liberation. Como lo temía, en la sección cultural había salido una breve nota sobre la cancelación de su gira y las de otros músicos de vanguardia que habían corrido la misma suerte. Por lo visto, el Ministerio de Cultura no le bastaba con retirarles la subvención. Quería desacreditarlos ante el pequeño público de la música alternativa. No quiso comer en casa. ¿Para qué? Los pésames de sus amigos solo iban a enfadarlo más. Y sobre todo, temía enfrentarse al falso pésame de Nadine, que a esas alturas ya estaría celebrando la noticia. Llegó a casa como a las 10 de la noche con algunos tragos encima. Nadine se había puesto un coqueto negligé de punta fina y tuvo el buen gusto de no mencionar la nota aparecida en Liberation. Claude había temido que después de escuchar sus insultos grabados
Nunca más podría amarla, pero el cuerpo le jugó una mala pasada. El deseo, por lo visto, no sabía guardar rencores, o bien el poder afrodisíaco del odio doblegó las resistencias de su orgullo martirizado. Con el indigno furor de las bestias, arrinconó a Nadine en una esquina del comedor y la poseyó de pie. Toma tu merecido, zorra, mientras ella, recargada en la mesa con las nalgas obscenamente paradas, lo devoraba golosamente con los movimientos pélvicos aprendidos en su nueva clase de yoga. Esa noche tuvo un insomnio culpable que se prolongó hasta rayar el alba. Mientras la oía roncar, deploró haber sucumbido tan fácilmente al instinto, cuando lo más correcto, lo más viril hubiera sido armarle una bronca fenomenal. Cuidado, pensó, el que calla, otorga. Su cobardía, en cierta forma, le daba la razón a Nadine y lo desacreditaba ante su conciencia. ¿Temía provocar un divorcio o se había vuelto un pelele? Antes de ser vencido por la fatiga, decidió armarse valor y no retrasar más el necesario ajuste de cuentas. Pero al día siguiente, en el desayuno, cuando estaba a punto de reprocharle su doblez, comprendió que llevaba las de perder si revelaba a Nadine que había oído la grabación, pues entonces no podría gritarle en la cara cuánto la despreciaba como artista sin dar la impresión de respirar por la herida. No, un paso en falso podía ser fatal. Era mejor sincerarse con ella al calor de las copas y hacerle ver su nulidad profesional, pero sin permitirle atribuir ese juicio condenatorio a un deseo de venganza. De ese modo, invalidaría su previsible respuesta, que sería aplicarle la ley del talión y reprobar también sus obras musicales. Como Nadine iba a inaugurar su exposición a principios de junio, Claude pospuso unas semanas el golpe letal para bajarla de la nube. Cuando más envanecida estuviera por los elogios de sus amigos, que jamás habían comprado una de sus piezas, cotizadas a precios altísimos, por si algún bobo picaba el anzuelo. Pero la aplaudían por una mezcla de cortesía y compasión. En los días que faltaban para la fecha señalada, intentó hacer música en el fervor de antaño, con el fervor de antaño, para no mortificarse dando vueltas a la noria del rencor. Pero había perdido la inspiración y no encontraba ya los mágicos acordes que antes descubría con la gracia de los iluminados. A pesar suyo, tanto las burlas de Nadine como la zancadilla de Jacques Darrot le habían hecho mella. Carcomido por las dudas sobre el valor de su obra, se quedaba meditabundo frente al tablero de grabación, escuchando con impotencia los ruidos inconexos, en los que ahora no encontraba ninguna belleza, mientras Jean-Marie se mesaba los cabellos, desesperado por sus profundos letargos. Con la lucidez de los desahuciados, una tarde lluviosa, mientras dormitaba despierto con los audífonos puestos, debió admitir que en el fondo, y a pesar de haber ganado el premio Borghese, no era en verdad un músico tan valioso. El reconocimiento solo podía venir de los pares, no de los inferiores. Y para su desgracia, los compositores electroacústicos más brillantes de Francia, Giselle Destouches y Gérard Lemaitre, a quienes había elogiado muchas veces por escrito y de viva voz, jamás habían correspondido a su admiración. Lo saludaban afablemente en los cócteles, se dejaban querer con un aire de superioridad, pero sin retribuirlo jamás con alabanzas. En cambio, recibía elogios ditirámbicos de algunos músicos menores por los que no sentía el menor aprecio. Un silogismo inmisericordia lo llevó a concluir que no pertenecía a la crema de la vanguardia musical en la que había creído ocupar un sitio de honor, sino al vasto conglomerado de los segundones, donde tal vez fuera, eso sí, uno de los menos malos. Pero, ¿cómo había podido vivir tanto tiempo en el engaño?
Por su falta de autocrítica, sin duda, en el fondo era un burgués bohemio, no un genio de la música electroacústica. Gracias a la generosa herencia familiar que sus hábiles agentes de bolsa casi habían triplicado, podía dedicarse de lleno a esa extravagante sin disciplina, sin problemas económicos. De hecho, el erario había sido excesivamente generoso con él, porque le había dado durante años una subvención que no necesitaba. Y Nadine, pretenciosa, guapa, refinada, engreída, lo superaba quizá en materia de ceguera autocomplaciente. La verdadera subversión, la verdadera pasión por el arte, no se da en gente como nosotros, admitió con tristeza. Los artistas genuinos son inadaptados, rabiosos, chamanes desafiantes en diálogo con el cosmos. Solo ellos pueden tener verdaderos hallazgos y ver detrás de las apariencias. Nosotros, en cambio, buscamos en el arte un adorno prestigioso, un mísero relumbrón que nos enoblezca ante los demás. Nadine y yo debimos haber puesto juntos una boutique de alta costura en lugar de invadir un terreno en el que nunca pasaremos de ser diletantes. Su amarga conclusión le dejó un vacío interior que no pudo llenar con la lectura ni con el trago. No era fácil aceptar a los 45 años que había errado la vocación y no valía ni la 10ª parte de lo que imaginaba. Incapaz de superar el bloqueo creativo tras varios días de búsqueda infructuosa, dejó inconcluso su collage sinfónico, que ahora le parecía un batidillo inocuo. Ni la idolatría bovina de Marie Claire, con quien se acostó por inercia otras 2 veces, le devolvió la fe en sí mismo, pues aunque ella dijera maravillas de su música, no podía otorgarle valor a la opinión de una niña tonta con el oído maleducado. Miraba partidos de rugby por televisión comiendo galletas, iba al cine casi todas las tardes, bebía cerveza en las terrazas de los cafés, se demoraba en largas caminatas por el Sena. Su apatía contrastaba con el júbilo nervioso de Nadine, que apenas ponía un pie en la casa, ocupada en dar los últimos toques a las piezas de su exposición. La emocionó hasta el delirio recibir las invitaciones rotuladas con el título de la exposición: Metalurgia fantástica. Claude la odiaba por no estar compartiendo su crisis existencial, pero sobre todo la despreciaba por su cortedad de miras. ¿No entendía la imbécil que todo era una farsa, un simulacro? ¿No se daba cuenta de que los dos habían vivido en la simulación y que la gente de su círculo social era demasiado blandengue para descalificarlos? Nadie arriesgaba nada cuando el arte se convertía en una frívola ostentación del ocio. Entonces, ¿para qué malgastar tanta adrenalina? En la apertura de la exposición, Nadine estuvo encantadora, coqueta, satisfecha de sí misma, con la autoestima robusta de los falsos valores que nunca se han enfrentado a la realidad. Con los hombros y la tez bronceados por las sesiones de rayos ultravioletas, lucía con un garbo de reina su precioso vestido escotado de lamé azul. Claude la veía ir y venir entre los invitados repartiendo besos y risas. Te felicito, querida. Tienes una fuerza telúrica formidable. Es increíble que siendo tan femenina hayas trabajado el hierro con ese temple viril. Se me ha erizado la piel. Es lo más violento y apasionado que has hecho. Elogios corteses, mentiras piadosas, frases huecas para salir del paso. Todos le hacían el juego, pero llegando a casa se doblarían de risa. Harto de la tediosa comedia, Claude se tomó al hilo 4 copas de champaña y en un momento de ofuscación, cuando pudo escabullirse de las amistades más pegajosas, pateó adrede una de las estructuras de fierro, fingiendo que se había tropezado. Perdona, mi amor, se disculpó con Nadine. Di un paso en falso. Estoy un poco mareado. Por dentro hervía de insultos y reproches, no solo contra ella, sino contra toda esa caterva de snobs.
En la bodega de cualquier herrero podían encontrar el mismo amontonamiento de tubos rotos, escapes de motor y planchas de hierro oxidadas. Nadie se atrevería nunca a gritar que la reina iba desnuda. Nunca. Sí, él se atrevería, pero al llegar a casa, cuando Nadine se le colgó del cuello, ebria de éxito, como esperando la felicitación de su miembro, Claude decidió mientras ella lo cabalgaba que, en vez de hacerle notar su paupérrima calidad artística a puerta cerrada, debía desenmascararla en público, exhibirla ante el mundillo maldiciente de las artes plásticas. ¿No lo había descalificado ella delante de terceros? Pues a devolver el golpe con la misma saña. La semana anterior, en uno de sus vagabundeos por Montparnasse, se había encontrado con un viejo compañero de liceo, Paul Belfont, a quien llevaba 20 años sin ver, avejentado, calvo, de tez amarillenta y dientes frontales casi podridos. Paul daba la impresión de haber caído en las drogas duras y de sufrir penurias económicas graves. Cuando ambos eran jóvenes, había querido ser poeta, pero nunca supo abrirse camino en la jungla literaria donde la politiquería lo corrompe todo. Dijo, y ahora se ganaba la vida como secretario de redacción de la revista Art Actual. Solo conversaron un par de minutos, lo suficiente para que Claude pudiera percibir la fétida halitosis de Paul. Intercambiaron teléfonos y quedaron de llamarse para tomar un trago, promesa que tal vez ninguno de los dos pensaba cumplir. Pero en la dulce paz posterior al coito, con la claridad mental que da la satisfacción del instinto, Claude decidió invitarlo a tomar unos tragos para exponerle su plan justiciero. Se reunieron en el bar Le Soulis, en el Boulevard Mortland, a unos pasos de la estación del metro. Paul pidió un martini seco, Claude un escocés en las rocas, y rememoraron con nostalgia sus viejas travesuras de colegiales. Aunque al principio Paul quiso hablar de literatura, Claude trató de recuperar enseguida la intimidad que habían tenido en otro tiempo cuando ambos eran punks con el pelo verde, las fosas nasales perforadas con argollas y se tendían en el bosque de Boloña a fumar largos carrujos de hashish a la sombra de los plátanos. ¿Cómo te ha tratado la vida?, preguntó Claude. ¿Estás casado? No, ahora vivo como un monje. A mi edad es difícil ligar si no estás forrado de plata. Las mujeres quieren una estabilidad que yo no les puedo dar, pero no creas que las extraño, al contrario. He acabado por encontrarle el gusto a la soledad. Claude conocía a muchos pobres diablos acompañados de mujeres hermosas y dedujo de inmediato que Paul era un misógino amargado. Justo el tipo de gente que necesitaba. Tienes suerte de ser soltero. Las mujeres nunca están satisfechas con nada. La mía me ha salido tan envidiosa y competitiva, le contó en brevedad la charla que había grabado en la cocina, sin referir, por supuesto, los estragos que había causado en su amor propio y en su carrera. La pobre Nadine es artista conceptual y escultora, o al menos eso cree, pero jamás ha sobresalido y me tiene rabia porque yo sí he destacado en lo mío, ¿me entiendes? Sí, claro. Debe tener el ego muy lastimado. Exacto, se animó Claude. Es una niña rica, enferma de vanidad. Está acostumbrada a tener al mundo a sus pies y cree que sus ridículas baratijas son obras maestras. Yo la quiero, pero necesito darle un escarmiento. Claude sacó de su gabardina un papel doblado que le entregó a Paul. Léelo, por favor. Es una crítica de su última exposición. La escribí yo y la firmé con seudónimo. Paul leyó deprisa el primer párrafo, mesándose la barba del candado. Era una andanada de burlas feroces contra Nadine, a quien se acusaba de abaratar el arte conceptual contemporáneo con su impericia técnica y su pobreza imaginativa. Anclada en el lugar común, a quien rinde pleitesía con una propuesta hueca, insípida y previsible que no aporta nada a las tendencias de la plástica postmoderna, la exposición es un tedioso muestrario de estructuras amorfas en el que brilla por su ausencia la capacidad de trastocar la realidad que distingue a los verdaderos creadores. Fantasías metalúrgicas, pamplinas. Una vil exhibición de chatarra. Directo a la yugular, dijo Paul atónito. No,
Te falta lo más duro. Lee el colofón. El menosprecio de la destreza artesanal que caracteriza algunas corrientes de la vanguardia posmoderna está engendrando toneladas de basura cotizadas a precios muy altos. Esta exposición es un claro ejemplo de que el mercado del arte, como diría Oscar Wilde, conoce el precio de todo y el valor de nada. La sobrevaloración de engendros inocuos ha hecho creer a muchos oportunistas que el genio está al alcance de todos, pero si Nadine Olivier tiene un poco de autocrítica o un poco de vergüenza, lo cual dudamos, debería cambiar de escultura por la escultura por el bordado, la cocina o el modelaje. ¿La quieres matar de un disgusto? Asustado, Paul dio un sorbo largo a su martini. No tanto. Solo bajarle los humos. Y por eso te necesito. Quiero publicar esa crítica en tu revista. Nadine se queja de que los críticos la ignoran y le quiero mostrar lo que pasaría si la tomaran en cuenta. Ya es hora de que alguien le abra los ojos. No, yo no soy el director, solo soy secretario de redacción, encogido en su asiento. Claude se puso a la defensiva. Y no acostumbramos publicar ataques tan fuertes, menos aún contra artistas desconocidos. Sería como matar pulgas a cañonazos. Claude echó un vistazo. La vieja camisa raída de Paul, que tal vez no se había cambiado en una semana, y a su saco de pana pringado de grasa, o ganaba una miseria, o dilapidaba en cocaína su magro salario. Yo sé agradecer los favores, le dijo y colocó sobre la mesa un billete de 500 euros. Pero yo no decido lo que se publica en la revista, solo puedo sugerir. Paul miró el billete con ansiedad. Estoy seguro de que tus sugerencias pesan mucho. Claude colocó sobre la mesa otro billete de a 500. Bueno, haré todo lo posible, pero no te aseguro nada. Y Paul se guardó el dinero con un rictus de pecador mojigado. Art Actual era una publicación mensual y faltaban 3 semanas para la salida del próximo número. Cuando Paul le dijo que había logrado obtener un espacio para su crítica en las últimas páginas de la revista en medio de la publicidad, Claude gozó por anticipado la dulce venganza. Tan confiado estaba en la eficacia del petardo que no se molestó cuando Nadine, extrañada por su largo periodo de vacaciones, le preguntó por qué ya no iba a trabajar al estudio de grabación. Estoy dejando madurar las ideas, dijo Claude sin recelos, pues a esas alturas ya la música le importaba un comino. Las distracciones de la vida social lo mantenían tan ocupado que no extrañaba para nada la composición. Dedicado a mantener bien surtida la cava de vinos y vigilar a diario las cotizaciones de la bolsa, a sacar a pasear a la orilla, por la orilla del Sena a su perro afgano, que le olía el trasero en el vestíbulo al labrador de Claudia Cardinale, descubrió que ni él ni Nadine necesitaban en absoluto el arte para ser felices. Solo le faltaba inscribirse a un club de golf para ser un bon vivant perfecto. Una tarde, cuando Nadine le comentó con tristeza que ninguna de las piezas de la exposición se había vendido aún, Claude apenas pudo disimular su gozo, pero adoptó un tono consolador. No te preocupes, mi amor. La abrazó compungido. Con el tiempo la gente entenderá el valor de tu obra. Pero, ¿a ti te gusta?, preguntó Nadine insegura. Me fascina. ¿Pero qué le vamos a hacer? Eres demasiado audaz para los gustos conservadores del público. Volvieron a quererse con ternura, charlaban animadamente en las comidas, veían películas en la cama, deteniendo el video para hacer el amor, y criticaban con malevolencia las manías ridículas de sus amigos, que estaban creando una generación de niños insoportables por mimarlos hasta el empalago. Si no fuera por la herida moral que gangrenaba el alma de Claude, hubiera estado en perfecta armonía todo. Un martes por la tarde, Nabil volvió a casa más temprano que de costumbre y entró como un ventarrón al estudio donde Paul leía el periódico. ¿Adivina qué? ¿Te compraron una escultura? No,
Fui a ver al médico y me dijo que tengo un mes de embarazo. ¿De verdad? Claude se puso de pie tan jubiloso que los anteojos se le cayeron al suelo. Sí, acá tengo los exámenes, dijo Nadine. La leche de sus mejillas teñida de púrpura intenso, sus mejillas brotaban. El tratamiento fue un éxito. Se abrazaron con júbilo dando vueltas por todo el departamento como una pareja de bailarines de vals. Y al terminar la celebración jadeante, Claude fue corriendo al refrigerador a destapar una botella de champaña. Se la tomaron en la mesita de la veranda con vista a la isla de San Luis, arrebatándose la palabra para elegir los posibles nombres de la criatura. Con el fulgor del crepúsculo reflejado en el pelo trigueño, Nadine parecía una Madonna del Renacimiento. La fineza aristocrática de su rostro, el azul metálico de los ojos serenos en donde Claude había quedado cautivo desde la primera vez que la vio, despedían fulgores de santa embriaguez. Ennoblecidos por la maternidad, los senos que siempre había saboreado con gula le parecieron más turgentes, más pletóricos de savia celeste. Quizás había venido al mundo para tener un hijo con ella. No podía encontrarle un mejor sentido a su vida. Pero entonces recordó la bomba Molotov que había entregado a la revista. Un acto de terrorismo artero y cobarde, miserable, traidor. ¿Qué has hecho? Frente al milagro de la vida que palpitaba en el vientre de Nadine, su venganza le pareció un atentado contra natura. Lo que menos deseaba ahora era hacerle daño a la futura madre de su hijo. Sería una crueldad suicida como darse un balazo en el pie, pues. Cuidado. El venenoso ataque podía causarle un severo quebranto emocional, pues era una mujer de temperamento sanguíneo extremadamente susceptible cuando estaba en juego su obra tan importante para ella, quizá como el embrión que llevaba en las entrañas. A la primera oportunidad, Claude salió corriendo al baño, cerró la puerta con llave y llamó al celular de Paul Belfond. Retira la crítica, por favor. Lo he pensado mejor y no quiero joder a mi esposa. Es imposible. La revista ya está en prensa y en internet sale pasado mañana. Ordena que detengan la máquina. Puedo pagar lo que sea. No es un asunto de dinero. Paul endureció la voz. Una vez puestas en marcha las rotativas, nadie puede cancelar la edición. Claude tuvo que compartir la felicidad de Nadine con el alma tullida como un asesino derretido de ternura en el momento de estrangular a su víctima. No pudo dormir en 4 noches y cuando vio la revista en las librerías estuvo tentado a buscar un cura para confesarse. Desechó la idea por absurda y se tragó la culpa diluida en vasos y vasos de whisky. Por fortuna pasaron 15 días sin que Nadine descubriera el ataque. Suspendió su trabajo en el taller, donde hacía demasiados esfuerzos para no perjudicar el embarazo, y se inscribió a una clínica de parto psicoprofiláctico, pues quería tener al niño de la manera más natural posible. Ahora su pasatiempo favorito era recorrer tiendas de ropa para bebé sola o con su madre, y cada tarde volvía con una nueva prenda diminuta de color neutro, pues aún ignoraba el sexo de la criatura. Con una mezcla de esperanza y candor, Claude deseó que Nadine saliera ilesa del golpe y la crítica la pasara inadvertida. Después de todo, la revista donde la había filtrado no era tan importante. Pero a mediados de junio, Ludmila, su malévola confidente polaca, tomó la cruel iniciativa de presentarse en casa con un ejemplo de arte actual. Claude estaba viendo una película en el estudio cuando oyó los sollozos. Al entrar en la cocina, el mismo lugar en donde ambas mujeres lo habían desollado vivo, vio a su esposa sosteniendo la revista con pulso trémulo, el rímel de las pestañas corridos, mientras Ludmila trataba de consolarla con palmadas fraternas. Como el borbotón de llanto había privado del habla a la víctima, la polaca se encargó de dar a Claude la explicación que no necesitaba. Tranquila, mi amor, no te lo tomes a pecho, intentó abrazarla. Yo también he recibido críticas duras, pero nunca les hice caso. Ese idiota no entendió el trasfondo simbólico de tu obra. Nadine se sacudió su abrazo con un salto repentino del dolor a la ira. Debes estar contento ya. Me humillaron delante de todo el mundo.
En el fondo piensas lo mismo que ese cretino, ¿verdad? Confiésalo, Claude. Tú también me desprecias. Y corrió a encerrarse en su alcoba sin concederle derecho a réplica. Claude se quedó paralizado en el umbral de la cocina intercambiando miradas de perplejidad con Ludmila. El daño ya estaba hecho, ahora cuando menos debía esforzarse por paliar sus efectos. En los días siguientes, Claude interceptó las llamadas de los familiares y amigos compasivos que intentaban consolar a Nadine por el parapalo con una piedad teñida de morbo. No le convenía escuchar esas condolencias que sin duda la hundirían más en la depresión. Como Nadine se negó a salir de la cama en 3 días, Claude llamó sin su permiso al ginecólogo a quien informó de lo sucedido. El médico le prohibió tomar tranquilizantes y lo obligó a comer 3 veces al día, tuviera o no hambre. Claude la atendió como un enfermero paternal y solicitó, sin atreverse a tocarla con intenciones lascivas, por respeto a su dolor. Con ayuda de su suegra y de algunas amigas, logró que a la semana de haber recibido el hachazo recuperara el interés por la vida y por el bebé. De hecho, la salud de la criatura fue el mejor argumento para levantarle el ánimo. Ese imperativo moral le ayudó a sobrellevar la ofensa y poco a poco volvió a ser la mujer segura de antes. Solo un hemiciclo negro en los párpados delataba que había perdido una de sus máximas ilusiones. Cuando reanudó su vida sexual con Claude, incluso tuvo la gentileza de pedirle disculpas por haberle lanzado la andanada de reproches delante de Ludmila. Perdóname, mi amor. La tomé contra ti porque estaba loca de rabia. Yo sé que tú siempre me has apoyado. Claude prorrumpió en un llanto de traidor culposo, pero Nadine no pudo adivinar el verdadero motivo de su tristeza y creyó ingenuamente que la disculpa lo había enternecido. Restablecida la calma, su vida cotidiana adquirió un ritmo sosegado, muy propicio para la buena marcha del embarazo. Nadine ni siquiera volvió a preguntar cómo iban las ventas de su obra en la galería Millebrand. Concluido el plazo de la exposición, Claude ordenó el traslado de las estructuras de hierro al taller donde criaban moho el resto de sus creaciones. Como ahora Nadine no hablaba ya de sus futuros proyectos artísticos, supuso que estaba siguiendo una evolución parecida a la suya y quizás se curara para siempre de la veleidad que le había puesto en ridículo. Bajo el influjo amargo del remordimiento que lo persiguió varias semanas, Claude examinó con ojo crítico su falsa vocación y la de Nadine. No era propiamente una vocación, sino un delirio narcótico para escapar de sí mismos. No podían aceptarse tal como eran. Tal vez por eso habían querido inventarse una personalidad chic. Una noche soñó que Paul lo chantajeaba exigiéndole sumas enormes de dinero bajo la amenaza de revelar a su esposa que él era el autor de la crítica demoledora. Despertó sobresaltado, soltando puñetazos al aire, y al ver a Nadine plácidamente ovillada en la cama, comprendió con alivio que la vida no era una sórdida película de Chabrol. Para expiar sus culpas, colmaba de lujos a la futura madre y satisfacía puntualmente todos sus antojos de embarazada. Chocolates envinados, latas de arenque, foie gras, helados de Häagen-Dazs. Se aproximaba el verano y como Claude no quería exponerla al calor de París, tuvo la idea de rentar una cabaña en Argelès-sur-Mer, una exclusiva zona residencial de los Pirineos Orientales. Después de hacer las reservaciones, una agencia de viajes donde pagó por adelantado el primer mes del alquiler y los boletos de avión, llegó a casa silbando una tonadilla de moda. Había ocultado sus planes a Nadine, pero estaba seguro de que la idea le encantaría y quiso presentarse de improviso con los boletos para darle una grata sorpresa. No estaba en el estudio, tampoco en la cocina. La buscó en su recámara, donde encontró las sábanas revueltas. Ni rastro. Tal vez había salido a la calle. Entonces entró al estudio y la encontró despatarrada en el suelo, pálida como la cera, con la bata y las pantuflas ensangrentadas. Intentó en vano reanimarla con agua. Respiraba débilmente, pero la profundidad del desmayo le hizo temer que hubiera ingerido tranquilizantes. ¿O solo había sufrido una hemorragia?
En el puño apretaba una hoja de papel. Mientras le tomaba el pulso, la desdobló con la mano izquierda. Era la primera cuartilla de la crítica artera recién impresa. Como el ordenador de la pantalla gigante estaba encendido, dedujo que Nadine acababa de usarlo, quizá por tener problemas para conectarse a Internet desde su laptop, y había encontrado el documento en la papelera de reciclaje. Nunca pudo entender qué buscaba entre sus archivos eliminados. ¿Acaso se había olido algo? Los paramédicos llegaron a tiempo para devolverle la vida, pero no pudieron salvar al bebé. Apenas volvió en sí, Nadine ordenó a las enfermeras del hospital que no permitieran la entrada a Claude. Se divorciaron a los 2 meses después de un sencillo proceso judicial, pues Nadine, orgullosa, no quiso aceptar un centavo de indemnización. En la terapia con la que intentó reponerse de la ruptura, Claude batalló largo tiempo con su sentimiento de culpa. Después de varios años de tratamiento, logró perdonarse a sí mismo por haber antepuesto el egoísmo al amor y comprendió que no había nacido para la monogamia. Tras un oportuno viraje al lesbianismo, Nadine mitigó el sentimiento de ultraje gracias al yoga y ahora milita con denuedo en la organización ecologista Greenpeace. Lo que ninguno de los dos pudo superar fue la amargura de haber matado en embrión al mejor fruto de su voluntad creadora. Fin, amigos. Gracias y hasta el próximo viernes.